trabajo que desempeñamos en el Centro de Preservación Familiar Salburua, donde trabajamos con familias que están en desprotección moderada. Ya sabéis que ahí en Euskadi tenemos un documento que se llama el Valora, que mide la desprotección que los menores tienen respecto de sus familias. Puede que no haya desprotección, y si hay desprotección puede ser leve, moderada, grave o muy grave. Entonces nosotros desde el Centro de Preservación trabajamos solo la moderada. Los 20 y pico años que llevo trabajando, como ha comentado Carlos, en educación de calle, en hogares funcionales y ahora mismo en el Centro de Preservación, nos han llevado un poco a formar y a fundar lo que era la Asociación Educativa Dando Vueltas, que trabajamos justo desde la otra orilla, es decir, desde la promoción. Nos llegan casos tan complicados, casos tan dañados, niños tan perjudicados por la crianza de sus padres, que bueno, decidimos fundar la asociación de cara, pues desde la primera infancia, incluso desde los intrauterinos, empezar a promocionar esos buenos tratos. Entonces, bueno, la propuesta que pacté con Carlos, pues era, bueno, pues vamos a traer aquí un poco cómo trabajamos la preservación familiar desde la resiliencia. Entonces, no quiero que la charla sea una charla ni muy técnica, ni va a dar grandes conceptos. Quiero venir a vender sobre todo una emoción, que es un poco la manera de transmitir lo que nosotros estamos haciendo, que se puede trabajar desde otra manera, desde otra presencia, desde otros contextos. Entonces, si soy capaz de transmitiros esa pasión por trabajar modelos nuevos e incorporar esa manera nueva de entender a las familias y entender a las personas que tenemos delante, me conformo. Entonces, a ver cómo va. Aprovecho la fotografía que me ha parecido preciosa de las jornadas, pues un poco para presentar cómo va a ir la charla. Primero hablaré un poco de lo que es la preservación familiar, que bueno, pues no es una cosa que se haya inventado en los últimos 10 años, sino que se lleva trabajando muchísimo tiempo, pero cómo vamos a hacer el camino hacia la resiliencia, que tampoco es un concepto nuevo, a pesar de que se ha puesto ahora muy de moda, ¿no? Entonces, el puente que establecemos desde la preservación familiar hasta la resiliencia, eso va a ser un poco lo que voy a intentar transmitiros a lo largo de esta hora. Entonces, no quería empezar la charla sin traer un caso que nos va a servir un poco como de barniz para entender todos los conceptos y todas las líneas de trabajo que voy a abordar, ¿no? Este adolescente se llama Roberto. Lo conocimos hace 3 años, entró con 12 años en el centro, y la imagen de su entrada la tengo, vamos, metida aquí en la cabeza. Estaba así como encorvado, mirada cero a nosotros, y viene acompañado de su madre. Entonces, el proceso que suelen hacer a la hora de entrar es, ven el centro, los profesionales, les explicamos el modelo de trabajo y entonces firman o no firman. Y acompañados con esa familia viene un expediente de valoración. El expediente de valoración, en este caso, lo hace el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y en este caso era desprotección moderada, y si leías, venía por los malos tratos físicos y psicológicos que el padre estaba ejerciendo sobre Roberto. Leyendo el Valora, que es el documento ese que os he comentado, el daño emocional venía fruto de eso. El padre no había participado dentro del proceso de valoración, solo la madre y el chaval. Bueno, pues de una manera igual más soslayada, pero sobre todo la madre. Entonces, bueno, nos comentaron que el padre no iba a participar dentro de lo que era el proceso de la preservación familiar, entonces que nos olvidásemos un poco de él. Pero si algo nos caracteriza a mi equipo de trabajo, aparte de la pasión por lo que hacemos, es la cabezonería. Entonces le llamamos, hasta que al final apareció, ¿no?, el supuesto maltratador. Y bueno, pues Sagrario, que es mi compañera, que es la psicóloga que se encarga de llevar el acompañamiento parental, familiar, de pareja, también el personal, bueno, pues estuvo con él y su pareja una hora, hasta 3 años después, que ahora la persona que es referente de Roberto es el padre. Todos los acompañamientos al centro, a entrenar, a los partidos, el seguimiento escolar, cuando se van al pueblo, todo lo hace con el padre.
¿Qué ha pasado desde aquí hasta 3 años después? Pues ha habido una recolocación de roles totalmente diferente. Entonces, quiero presentaros un poco el modelo del querer, poder y saber. De tal manera que esto nos ayuda muchísimo a nosotros a la hora de catalogar o de situarnos ante las familias. La primera pregunta que hacemos es, ¿quieres ser padre? Hasta el día de hoy creo que el 99,8% de todas las familias que han pasado por nuestras manos quieren ser padres. Tengo en duda 2, pero bueno, en principio la gran mayoría quieren ser, y este padre quería ser padre. Quería lo mejor para su hijo, que tuviese unas buenas relaciones sociales, que le fuese bien en el colegio, que triunfase en la vida, que tuviese un buen trabajo. Entonces, si tenemos la primera, pasamos al siguiente. ¿Puede ser padre? Entonces nos metemos en el mundo de las posibilidades. Hay situaciones que por politoxicomanía, que porque igual tiene un trastorno psiquiátrico muy grave, no pueden ser padres, a pesar de que quieran serlo. E incluso hay historias de vida tan duras, sobre todo en la crianza, que muchas veces imposibilitan el que puedan ser unos padres. Este perfectamente podía ser. Entonces nos lo ponemos mucho más fáciles para los que trabajamos en la trinchera con los padres y los chavales, porque ya estamos metiéndonos en el mundo del saber. Saben ser padres y aquí es donde realmente fallan. Con lo cual, iba a decir, nos lo ponemos más fácil en el sentido de que solo hay que trabajar las estrategias, las habilidades y las competencias. No es nada fácil, pero bueno, es mucho más fácil que trabajar el querer. Entonces, ¿qué le pasaba al padre de Manolo? El padre de Roberto, pues que no sabía. Su modelo parental era a través del castigo y es el que estaba reproduciendo. Entonces, a través del trabajo en las competencias parentales, de la importancia de qué daño le estaba haciendo eso a ese hijo suyo, fue lo que ha permitido que poco a poco fuesen recolocándose. Veremos más historia del caso porque tiene mucha miga. Entonces, bueno, pues vamos a meternos qué es la preservación familiar. Hablar de preservación familiar y no citar a María José Rodrigo es como hablar de fútbol y no traer a Messi o a Pelé, ¿no? o a Maradona. Es una de las personas que ha introducido sobre todo el cambio de mirada positiva hacia las familias dentro de la preservación familiar. Entonces ella lo define como aquellas acciones que hay que llevar a cabo para mantener al menor en el hogar, cuando los responsables de su cuidado, atención y educación por diversas circunstancias hacen dejación de sus funciones parentales o hacen un uso inadecuado de ellas, sin alcanzar la gravedad que justifique una medida de separación de su familia. Aquí la clave está sin alcanzar la gravedad. La gravedad es una línea tan delgadita y tan subjetiva que está mucho más allá de cualquier instrumento objetivo como puede ser el valor en Euskadi. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la separación es muchísimo más dura que la permanencia dentro del hogar. Entonces, cada caso tiene que llevar su traje y tiene que tener, bueno, pues sus profesionales que sean capaces de juzgar, como veremos más adelante, cuáles son los signos de seguridad que nos da cada familia, cada padre, cada madre, cada cuidador. Pero, sobre todo, la apuesta es clara por mantener al niño, a la niña o al adolescente dentro del hogar. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que imagino que estuvisteis hablando ayer toda la mañana y toda la tarde, del interior superior del niño. Es decir, al final nosotros, los seres humanos, las personas, somos una sociedad altracial. Somos unos seres altraciales. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos de cuidadores externos para poder desplegar toda nuestra capacidad, todas nuestras potencialidades. Frente a otros animales en los que ya, como pueden ser las cucarachas, que desde el momento que eclosionan el huevo ya se pueden reproducir entre ellos, pueden alimentarse y son independientes. Como bien sabéis, el cerebro de un niño, en el momento en que nace, todavía le queda un 75% de evolucionar. Entonces, hablar del interés superior del niño es hablar del bienestar de las familias. Es decir, en la medida que la familia está sana,
En la medida que la familia está equilibrada, la familia es un contexto seguro, tendremos niños seguros, equilibrados y niños sanos. Esta es la gran apuesta de la preservación familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos emperrando en que el empoderamiento, el fortalecimiento de capacidades de los niños, la supervisión, la superación de adversidades, de que vaya bien el colegio, todo eso destinado al niño, cuando realmente lo que necesita ese niño es unos cuidadores sensibles a sus necesidades, que sintonicen con su evolución y que sean capaces de darle lo que necesita. Esta es la gran apuesta de la preservación familiar. Entonces, lo que tenemos que trabajar son los contextos. Y para ello hay que entender un poco lo que es la ecología parental. La ecología parental es un equilibrio en el que la familia pues, tiene que tener cubiertas sus necesidades para ejercer una parentalidad competente. Si me están a punto de desahuciarme, es muy complicado que yo pueda ejercer esa parentalidad o que pueda estar atento a las necesidades de ese bebé, de ese niño, con lo cual las políticas en ese caso tendrán que ser más asistenciales frente a lo mejor otras situaciones de descontrol emocional, de riesgo emocional, donde las políticas tienen que ir ajustadas a esas necesidades de esos padres, porque al final son los que van a tener que cuidar y criar a esos niños. Traigo aquí un dato que le escuché hace ya varios años a María José Rodrigo y que el otro día hablaba con ella de cómo el 70% de los niños y adolescentes que pasan por los circuitos de protección acaban volviendo al hogar. Es un dato espeluznante y es a nivel europeo el estudio. De tal manera que niños que salen de su casa porque es insostenible el que permanezcan ahí, acaban volviendo. ¿Y quién se ha encargado de esas familias mientras ese niño ha estado fuera? Muchas veces nadie. Vosotros, haceros la idea, yo cuando trabajaba en hogares, la tragedia que era para un niño cuando le sacaban de su casa, de la gente que más quería, a pesar de que le estuviese mal. Entonces, él llegaba al hogar, era como el castigado, y la familia seguía haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor igual tenía un educador, unas horas, pero el que estaba fuera del hogar era él. Entonces, intentar convencer o intentar explicar este dato a los niños es muy complicado. ¿Y por qué? Porque al final los servicios sociales siempre hemos cogido la espada de la valquiria de hay que erradicar el maltrato allá donde lo haya. Y eso es lo que nos ha movilizado, ¿no? Siempre intentar la desprotección, erradicarla y eliminarla de la faz de la tierra, ¿no? Como si fuésemos unos arcángeles aquí en la tierra. Y cuando tenemos que tener clarísimo que el no maltrato no es igual a buen trato. Es decir, hay muchas situaciones que pasan por encima de nosotros en las que creemos que no hay maltrato y que es una familia competente, y no es así. A nosotros han llegado sobre todo el año pasado, 2 casos muy sangrantes en lo que se conoce como el abandono próximo. El abandono próximo es cuando tus padres son capaces de darte todo lo material, pero no lo más importante, que es todo lo afectivo. Uno de ellos era Iker. No había despuntado hasta los 12 años, despuntado en el sentido de que no había pitado en el colegio. ¿Por qué? Porque llevaba siempre todo, llevaba los libros forrados, llevaba las zapatillas bien limpias, los mejores chándals, su madre trabajaba por darle lo mejor. Sí, su padre sí que había entrado en la cárcel, pero bueno, parecía que no era, se dedicaba al fútbol y era muy bueno jugando al fútbol, hasta que con 12 años el niño peta. Y entonces empezamos a ver qué sucede en esa casa. Y es que esa madre es incapaz de darle un beso o un abrazo. A pesar de que ella sabe lo importante que es, pero es que tiene algo que le impide hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De no buen trato y de una situación de riesgo. Ahí vale, el estudio este... Os voy a dar los nombres, por si lo queréis saber, es Jorge Fernández del Valle y Ferran Casas.
el estudio llega a decir que estar institucionalizado puede llegar a ser un factor de riesgo. Tela. Bueno, entonces, el primer paso que tenemos que dar, desde lo que más o menos ya conocemos, lo que es la preservación familiar, hacia el modelo de la resiliencia, viene dado por la mirada apreciativa. Esto es algo que solo lo podemos hacer cada educador, cada técnico, cada psicólogo, cada pedagogo. Es un trabajo totalmente personal. Y además bastante duro, en el sentido de que al final uno lleva 20, 30, 10 años trabajando de una manera desde el modelo de déficit. Es decir, somos capaces de etiquetar a las personas según las vemos. Madre abandónica, padre maltratador, niño vago, etcétera, etcétera, con TDAH. Entonces, aquí se trata justo de trabajar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque apreciar es valorar. Apreciar es reconocer. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de chip en el que seamos capaces de encontrar anclajes para poder trabajar. Para mí es mucho más fácil trabajar con lo que tengo que con lo que no tengo. Porque al final me frustro. Entonces, una de las cosas que hacemos al principio se llama el vinculograma. El vinculograma, bueno, no sé, vosotros cuando recibís un informe de valoración o un informe de algún técnico, siempre suele venir el genograma, y el genograma está salpicado siempre de cosas atroces. Alcoholismo, separaciones, muertes, abusos, maltrato. Entonces nos juntamos con la familia o con cada personita de las que viene al centro y hacemos el genograma intentando buscar cuáles son las vinculaciones positivas que ellos tienen. Por ejemplo, ¿cuál es la persona a la que tú acudirías si tienes un problema? Y entonces lo vas marcando. Es decir, ¿qué persona de tu familia es la que tu madre tiene mejor relación? La que tu padre. Incluso se puede seguir trabajando. ¿Qué situaciones son las que con tus padres estás más a gusto? ¿Cuál fue el profesor que confió en ti, que creyó en ti? O de los que tienes ahora, de los educadores que has tenido, ¿quién es la persona a la que pedirías ayuda? Entonces, ahí se van enraizando todas las vinculaciones que ese niño, esa niña o esos padres tienen en el mundo. Y desde ahí se puede trabajar muchísimas cosas. Entonces, el tema de la mirada apreciativa, cuando llega a la resiliencia, porque lees y es un modelo como muy atractivo, todo el mundo enseguida quiere ser tutor de resiliencia de sus chavales, es como cuando ves una película de los niños del coro o cuando ves diarios de la calle, todo el mundo quiere ser de esa manera, ¿no? Pero luego en el día a día vienen las madres que huelen mal, que un día viene, otro día no viene, que otro día te grita, y dices, pero es que esto no es la resiliencia. Bueno, pues todo parte de aquí. En la manera que tú te sitúes ante ellos, ellos se van a situar ante ti. Entonces, empecé a trabajar un poco mi mirada apreciativa. Y lo hice con una persona que me generaba muchísima reactividad. Es decir, una persona que cada vez que le escuchaba las noticias o le veía en la prensa me llevaban los demonios, ¿no? Y es Cristiano Ronaldo. Bueno, pues esta foto me hubiera salido pelo si la llego a ver. Para mí era un chulo, un tío conflictivo, muy egoísta, superficial, individualista, muy egocéntrico. Y creo que no estoy diciendo ninguna mentira, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me generaba. Es decir, esto es como yo muchas veces he visto a chavales y de las que me avergüenzo y muchas veces les he pedido perdón de cosas que he hecho yo, escrito de ellos poniendo solo esto. Esto es injusto. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo es un líder. Es motivador, persistente, creativo, valiente y con una vitalidad increíble. Es decir, yo siempre he sido pro Messi frente a Ronaldo, pero me he dado cuenta que es que Ronaldo lo ha tenido muchísimo más difícil.
Tengo poco tiempo, os contaré la historia de Ronaldo, que es espectacular, de cómo el padre murió de alcoholismo, su hermano entró en la droga, él con 16 años era el que hacía los mayores ingresos de su familia, con 15 años tuvo una cardiopatía y casi deja el fútbol. Bueno, un montón de cosas que desconocemos y que forman parte de la vida de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, pues esto es a donde tenemos que llegar con las familias. El equilibrio entre los déficits y las fortalezas. Es decir, ¿qué nos pasó al principio a nosotros? Que nos fuimos hacia otro lado, que parecíamos que nos habían fumado un porro, ¿no? Es decir, todas las familias eran maravillosas y eso tampoco nos ayuda, ¿no? Pero sí el equilibrio es lo que nos ayuda. Vale, entonces, ¿cómo construimos esa imagen positiva de las familias? Bueno, pues he puesto cuatro puntitos que nos pueden ayudar. La primera es valorar el funcionamiento del sistema familiar en su conjunto y no en el aislado de sus miembros. Retomamos el caso de Roberto y resulta que cuando ya el padre y la madre empiezan a funcionar dentro del centro, nos damos cuenta de cómo es la madre. La madre, que aparentemente era la que tiraba del carro del niño, que era la que había solicitado a los servicios sociales que por favor rescatasen a ese niño maltratado, pues le hacía los deberes, le ataba los cordones, con 12 años, le limpiaba el culo, tenía una relación semisexual con él, con lo cual encontrar ese funcionamiento fue muy importante, pero que es que después, al año, siempre solemos comer o cenar con ellos, pues un poco para valorar cómo ha ido el año, para también crear un espacio de distensión y de armonía. Vino también la suegra. La suegra, que fueron 2 horas de comida de maltrato hacia ese padre. Tú no vales para nada, tú te has casado con mi hija por dinero, bla, 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 bla. 2 horas que no paró, pam, 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 pam. Con lo cual, en la medida que conozcamos el funcionamiento entero de la familia, tendremos más capacidad para poder saber qué está ocurriendo ahí y poder empezar a construir en positivo. La causalidad no son lo que hacen. Vemos cosas que los niños hacen, que los padres hacen, pero no son realmente ellos. Muchas veces es una reactividad que tienen y hay que entender realmente la causa. Por ejemplo, uno de los chavales que más quiero en el centro es un chaval que ha pasado por un maltrato bastante duro y su manera de enfrentarse al mundo es con miedo. Entonces, o huye o agrede. Cuando se ve fuerte, agrede. Cuando se ve débil, huye. Pero claro, eso se constata. ¿Ya que atiende? Pues a la historia de vida que ha tenido. Hasta que no le reconozcamos ese dolor que ese niño ha tenido durante muchísimo tiempo, estamos perdidos. Acordaos de las palabras que he dicho, podemos estar luchando para que tenga más autocontrol, para que deje de robar, para que deje de meter, pero es que hay que trabajar la base. El ejemplo más claro que está aquí en los medios de comunicación es el hijo de Ortega Cano. El hijo de Ortega Cano lo podemos tachar de drogadicto, conflictivo, agresivo, delincuente, pero es que ha pasado por un doble abandono. El primero, el de la adopción. Y el segundo, el de una crianza totalmente abandónica. Podría ser, sin saber mucho de la historia que tiene él, pero bueno, está siendo juzgado por lo que hace y nadie le está reconociendo que ha tenido una vida muy perra. El tercero, la familia es un ente en movimiento, abierta a cambios y retos y dificultades que van surgiendo en la medida que sus miembros se van desarrollando. Esta idea también es clave. Las familias van, vienen, suben, bajan, las nuestras también. Es decir, yo con mi mujer me puedo llevar muy bien, periodos de crisis, renacemos. Es importante. ¿Por qué? Porque es que al final la rentabilidad social de las inversiones que hacemos en preservación familiar sabemos que tienen que ir así. Al principio avanzan un montón, luego tienen un retroceso porque tienen que anclar todo y ya no funciona tanto el programa, pero ahora de repente vuelven. Entonces, a nosotros esto nos encaja mucho a la hora también de denominar a las familias. Nos gusta llamarlas que son familias que están en equilibrio o en desequilibrio. Mi cuñado ahora mismo se está separando.
Parecía la pareja perfecta. Tenían una red social, 2 niños espectaculares y tal, pero a veces el amor se acaba y se separan con dos niños. ¿Es vulnerable esa familia? Claro que es vulnerable. ¿Está en desequilibrio? En total desequilibrio. Es decir, mi cuñado está hecho polvo, pero él sabe que tiene una red de apoyo, unos padres, amigos que le pueden dar apoyo instrumental, informativo, emocional, que le va a hacer mucho más fácil que sea capaz de salir de ese atolladero. Con lo cual, pues eso, vamos a también cambiar un poco las palabras para poder construir vocabularios que nos den más esperanza, ¿no? Y cuarto, los mayores daños y beneficios vienen del microsistema, es decir, del núcleo central, es decir, padre, madre, niño, hermano, abuela. Y este principio nos va a pistar por dónde hay que intervenir y en qué intensidad. Una de las cosas que no nos olvidamos es de la cohesión o de la vinculación emocional. Insistiré muchísimo en que al final la vinculación es lo que nos permite evolucionar o nos permite retroceder. Vamos a trabajar esas vinculaciones. Por ejemplo, en la familia que os he comentado del chaval este que reacciona con miedo o con agresión, entre ellos están muy vinculados. Sí, cuando hicimos el vinculograma, entre ellos se nombraban como las figuras que se daban seguridad, pero el funcionamiento de esa familia era totalmente tóxico, es que era horroroso. Entonces, lo que se nos ocurrió fue que yo iba a ir a cenar durante 2 meses todos los jueves y cada día iba a cocinar uno. De tal manera que íbamos a intentar ver que cómo se podía, a través de una persona que entraba en esa casa, cambiar un poco el contexto. Vamos a intentar tener durante un día a la semana una cena, porque no cenaban nunca juntos, un momento positivo. Entonces, yo iba, el primer día cociné yo, el día siguiente le tocó a una de las hijas, luego cocinó Nelson y el último día la madre y volvimos a hacer el ciclo. Entonces el primer día fue horroroso, todos con los móviles, los nervios de que también yo llegaba ahí, de que nunca habían cenado juntos. Entonces, bueno, pues al jueves siguiente ya llevé, bueno, pues como una especie como de normas antes básicas antes de poder comer, ¿no? Los móviles lo aceptaron y la semana que viene será la última cena, porque ya al chaval le vamos a dar de alta y la madre me ha dicho que vaya a cenar. Han encontrado espacio para vincularse y, sobre todo, espacio en el que relacionarse positivamente. Esto no significa que no sigan teniendo esos cristos, pero empezamos a descubrir espacios en los que empiezan a descubrir espacios en los que se pueden vincular de manera positiva. Y entonces, después de hemos hablado de la preservación familiar, hemos hablado de la mirada perceptiva como el pasaje o ese camino hacia la resiliencia, nos vamos a meter en la resiliencia. No voy a meterme a dar ni muchísimas definiciones ni conceptos porque ni tengo tiempo ni tampoco creo que sea el espacio. Sí que quiero dejaros un poco el pozo de por dónde van los tiros a la hora de trabajar. Lo que sí que quiero es situarme ahora mismo desde la asociación de lo que es el trabajo en resiliencia. Para mí la resiliencia más importante es la que nuestros padres nos dan a través de la parentalidad positiva, que a nosotros nos gusta llamarla parentalidad competente, porque al final, si os acordáis de lo que hemos hablado antes, estaba el tema de las competencias, ¿no? Es decir, hay veces que lo hacemos bien y somos competentes, o lo hacemos mal, somos incompetentes, frente al negativo de positivo, que sería negativo, ¿no? Entonces, la parentalidad competente es esa en la que me están educando, me están criando, en lo que os he comentado al principio, que es un poco el paradigma de los buenos tratos, para poder desplegar todo mi potencial. ¿Os acordáis cuando os he hablado de la sociedad altracial, ¿no? Bueno, pues esos cuidadores que son capaces de generar todo lo que yo llevo dentro. Félix Loizaga, que es un profesor de la Universidad de Deusto, tiene una rosa de los vientos que es muy orientativa a la hora de saber cuáles son los principios básicos de la parentalidad competente. Entonces, en el norte estaría, pues, más claro, el amor, ¿no? El amor, la afectividad, todo lo emocional, los besos, las caricias, las cosquillas,
el reconocimiento. ¿Vale? En el sur estaría pues, el cuidado, es decir, la seguridad. Te pasa algo, sé que está mi padre para curarme la rodilla o para decirme que me ha pasado algo en el colegio y, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Eso sería en el sur. En el este está todo el tema de los límites, muy importantes, tan importantes como el amor. Todo el tema de las rutinas, del decir que no. Si solo nos manejamos en los dos anteriores, que generaremos niños gigantes. Entonces es súper importante también trabajar el tema de los límites y de esos patrones. Y en el oeste estaría la inclusión. Es decir, en la medida que a mí me incluyen en la cabecita de varias personas, yo me siento miembro de un grupo. Y cuantas más cabecitas me incluyen a mí y me permitan tomar también decisión y parte activa de las decisiones familiares, muchísimo mejor. Si no, lo buscaré en otros. Y hace 2 semanas pues, se puso muy en los medios de comunicación como hay personas que tienen que buscar otras maneras de incluirse, como pueden ser los Riazor Blues o el Frente Atlético, ¿no? Vale, entonces, de ahí, de esa rosa de los vientos que hemos hablado, que genera la parentalidad competente, surge la parentalidad resiliente. Es decir, al final, esa crianza que mis padres me han hecho de una manera bien tratante es la que me llena a mí la mochila de herramientas para poder enfrentarme al mundo, para ir al colegio y solucionar un problema, para ir a la universidad y tener autonomía, para resolver mis propios problemas, para querer a los demás, porque a querer hay que aprender a querer. Alguien me tiene que enseñar a querer, por lo mismo que alguien me tiene que enseñar también a decir que no y a tolerar la frustración. Entonces, eso es ser resiliente. Esas actitudes que me van a permitir enfrentarme a las adversidades, a las situaciones adversas, de una manera pues, más fácil que cuando no lo he tenido. Es decir, si a mí nadie me ha enseñado a querer y nadie me ha enseñado a cuidar y nadie me ha ayudado a ser empático, es muy difícil que lo sea. Y eso es lo que se denomina resiliencia primaria. Vale, entonces, esto es la promoción y a esto nos dedicamos en la Asociación Viraca Dando Vueltas, a promocionar esa resiliencia primaria. Pero ¿qué pasa, como dice Winnicott, cuando ocurren cosas que no tienen que ocurrir o cuando no ocurren cosas que tienen que ocurrir? Es decir, cuando ocurre maltrato, cuando ocurre abandono, de privación temprana, pues que estamos ante situaciones pues, que entiendo que la mayoría nos enfrentamos día a día. Y si hemos dicho que había una resiliencia primaria, habrá una resiliencia secundaria, ¿no? Que es la que trabajamos en el otro lado de la orilla, que os he comentado antes. Pero me gustaría distinguir entre lo que es resiliencia, que es que se utiliza ahora absolutamente para todo, frente a otros conceptos. El primero, resistencia. Recuerdo una de las abuelas, que fue de las primeras que entró en el centro, que bueno, había soportado golpes, palizas, vejaciones, pasó por la prostitución, por las drogas, etcétera, etcétera, y ahora aparentemente seguía siendo una familia en desequilibrio, pero pues bueno, pues dentro del funcionamiento del día a día lo hacía bien, pero no. Al principio pensábamos que era una mujer muy resiliente, y no era una mujer resiliente, era una mujer muy resistente. Había sido capaz de salir de ahí, pero punto. Cada vez que tenía que narrar su historia de vida, se echaba a llorar, bueno, eso era catártico. Luego veremos por qué no la considero yo una persona resiliente. Aparte que su funcionamiento era totalmente desajustado. Cuando tenía con Sagrario coordinaciones no acudía, pero cuando no tenía, acudía. Y cuando el chaval empezó a florecer, porque el chaval era un chaval de una demanda muy alta, había que hilar muy fino con él, después de un año que por encima aprobó todo, o sea, que venía el tío de suspender y no sé qué sucedió, pero aprobó todo, lo sacó del centro.
Bueno, eso es lo que es la resistencia, que es el primer paso para resiliar. Es decir, si se me esté quemando la casa, primero tengo que resistir, tengo que apagar el fuego. Tendré que buscar dinero, un sitio donde dormir. Luego ya lo reelaboraré, pero primero tengo que resistir. Y luego, otro concepto también muy parecido está el de resistencia resiliente. ¿Esto qué significa? Pues que yo resisto ajustándome a lo que tengo. Estos niños que se abrazan a cualquiera, viene el educador nuevo y no te conozco de nada, pero me quedo apagado a ti y soy súper mimoso y eso no es resiliar. O el niño que se pone a jugar a fútbol, es súper bueno jugando a fútbol, etcétera, etcétera, porque todo es fútbol, 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 pero todo lo que analiza a través del fútbol. Tampoco es resiliar. O el macarra de ceñido pantalón, que canta Sabina. Es decir, yo, antes que ser el tonto del colegio, soy el macarra. Vale, eso se llama resistencia resiliente. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Manejamos muchísimas definiciones. He traído dos que me gustan particularmente. Una se llama, llamamos resiliencia a los procesos. He puesto la palabra en negrita, procesos, porque siempre dicen, no es la capacidad. No, es el proceso, ¿no? Porque hay veces que uno que está muy capacitado igual se enfrenta a una adversidad que le hunde. Yo soy muy anti modelos talla número 36 de la resiliencia, como puede ser Tim Gennard, Nick Bullich, es decir, que personas que al principio, cuando llegas a la resiliencia, te deslumbran de cómo, joder, con la vida tan dura que han tenido, han sido capaces de sobreponerse, porque al final, vuelvo otra vez al caso que decía antes, cuando abro la puerta del centro y me encuentro con una de las madres que viene chillando y que se ha agarrado un pedo el fin de semana, los ha dejado abandonados, se me cae la mano a los pies. ¿Dónde está la resiliencia, no? Entonces hablamos de los procesos dinámicos y propios del ser humano a través de los cuales nos enfrentamos a las adversidades, palabra clave también dentro de la resiliencia, y los superamos de manera adaptativa e incluso terminamos siendo transformados. Es decir, aquí tenemos proceso, adversidad y transformación. Esto es la clave, la transformación, que es lo que la abuela de este chaval no había hecho. Había cambiado había resistido, incluso abandonado ciertas conductas de destrucción, de autodestrucción, pero no había reelaborado su historia, ¿no? Y luego está una de mi amigo Javier Romeu, que perfectamente podía haber dado la charla por mí, y de las que coincido casi en el 80% de lo que estoy contando aquí hoy, que él habla de fenómeno, por el cual, si se dan unas determinadas condiciones, un organismo, persona, grupo o institución es capaz de asumir con flexibilidad situaciones límite o limitantes de la vida y sobreponerse a ellas de forma satisfactoria para sí mismo y para los demás. Aquí hay dos claves nuevas que quiero meter. Una, situaciones límite y limitantes. La resiliencia, no hace falta que tu madre te tenga que dar un palizón y te abandone, o que tengas que nacer ciego o sordo, o que tus padres se mueran en un accidente de tráfico. Puede ser que tú estás soñando en entrar en la universidad de medicina durante años, hayas estado 4, 5, 6 años partiéndote los cuernos y que no puedas acceder por situación económica, por situación familiar, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros, iba a decir para mí, pero eso es una cosa de Javier, para nosotros la resiliencia es todo aquello que te permite ir más allá de lo que no te deja fluir. Y de tal manera que te transformas y no solo te afecta a ti tu transformación, sino también tu entorno. Y la mejor manera de verlo de una manera visual es a través del taburete cirúlnico. Boris Cyrulnik, si antes hemos hablado de María José Rodrigo, bueno, pues Boris Cyrulnik puede ser el Messi de la resiliencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, o el Ronaldo, voy a ponerlo también ahí. Y tiene tres patitas. Es decir, si sois capaces de entender, si sois capaces de explicar esto, vais a ver cuáles son las claves de los procesos resilientes. El primero es las fortalezas intrapsíquicas, que son las que nos permiten resistir. El otro día hablaba con un educador que
que trabaja con menas, con menores no acompañados, y me decía que se le había puesto como un loco uno de los chavales argelinos porque le había mandado solo a sellar la tarjeta del paro. Y el tío decía, pero a ver, pues si es que has venido desde Argel hasta aquí solito, oculto entre los bajos de un coche, ¿cómo va a ser capaz de ir 3 manzanas más para allá, ¿no? Es decir, hay que devolverles que esos chavales tienen unas fortalezas intrapsíquicas y que todo el mundo las tenemos, todo el mundo. El problema es que nos han dado algunos tantos palos en la vida que se miran al espejo y no se encuentran ninguna. Más adelante yo os explicaré cómo trabajamos el tema de las fortalezas intrapsíquicas a través de la psicología positiva, que tiene 24, un test. Hace poco, con una de las madres, tenemos en el centro las 24 puestas así, en colores, le preguntábamos, ¿cuáles son tus fortalezas? Y fue incapaz de decir ninguna. E incluso nosotros, bueno, el amor por tus hijos, no, es que no les quiero. Fíjate si no tiene daño esa mujer. Bueno, pues esas fortalezas intrapsíquicas hay que trabajarlas. La segunda pata son los apoyos. Es imposible resiliar solo. Necesitamos de los demás. En el caso que os he comentado, de una separación con 2 hijos, si no tienes apoyos externos, es imposible ni siquiera que resistas. Tienes que trabajar, alguien tiene que quedarse con ellos, alguien tiene que darte apoyo emocional, ¿vale? Y entonces aquí es donde entraría lo que se conoce como el tutor de resiliencia. El tutor de resiliencia es, que puede ser explícito o implícito, es aquella persona, lo vais a ver claramente en lo que hemos comentado antes, aquel profesor en el colegio que te vio de una manera diferente a los demás y que te hizo que te replanteases muchas cosas y que te vieses mucho más guapo, ¿no? Como dice Fito, sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo, ¿no? Es decir, esa es la labor del tutor de resiliencia, que basa todo no solo en la mirada apreciativa, sino también en la incondicionalidad. Por eso es tan complicado ser un tutor de resiliencia en un hogar o desde un centro de día, porque al final nosotros tenemos turnos, nos vamos de vacaciones, hacemos muchas cosas que chocan con esa incondicionalidad, ¿no? El otro día, ayer, no sé, creo que era contigo, Carlos, hablábamos un poco de lo que era la conexión y la sintonía, ¿no? Estar sintonizado con el niño te permite que desconectes, pero que no desintonices. Nosotros ahora tenemos una pequeña crisis con el tema de los WhatsApps y tal, porque estamos 24 horas disponibles. Bueno, hay debate para dar y tomar. Y luego la tercera pata es el significado. El significado es clave a la hora de entender la resiliencia en 2 conceptos. Primero, el entender el trauma o la adversidad que has tenido. Hay un ejemplo el ejemplo más famoso es el de Viktor Frankl, que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, que Viktor Frankl es el que creó la terapia de la logoterapia, que es a través del significado. Entonces, su manera de resistir y de resiliar era poder contar a la humanidad los crímenes y las atrocidades que en ese campo habían tenido, ¿no? Entonces, él fue capaz de infundir ese significado a todo su entorno y posibilitó que muchos sobrevivieran. Voy a poner un ejemplo más terrenal. No sé si soléis ver el programa de entrevistas de Risto Mejide, creo que es Paseando con Chester. Hace poco entrevistó a un nadador ciego, se había quedado ciego, es que no recuerdo el nombre, era de origen árabe. Entonces, se quedó ciego, y ¿cuál fue su manera de resistir? Entrenar, hasta que consiguió 4 medallas en las Olimpiadas de oro. Entonces, eso no le valió. De tal manera que cuando fue a Londres, creo que fueron 2 de bronce y 1 de plata. Él todavía no había resiliado hasta que, después de ese fracaso, se reconstruyó y empezó a entender que su ceguera es la que le había permitido ganar todas esas medallas, conocer a muchísima gente, y fue la que le posibilitó
convertirse en el coach que es ahora mismo reconocido a nivel de España. Eso fue lo que le permitió. Y en el discurso, si podéis ver lo que está grabado, es increíble cómo él va relatando cuándo realmente es el cambio, cuándo ya no se siente ciego, cuándo ya se siente como una persona con capacidad para hacer muchísimas cosas más allá de lo que es su ceguera. Al principio lo que estaba era luchando contra su ceguera. Nadar, 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 nadar. Ahora no. Es más, le preguntó a ver si hubiera la posibilidad de ver. Dijo al principio que no, pero vamos, como que era una cosa que no le importaba, que no entraba dentro de sus prioridades, ¿no? Eso es el significado, por una parte. Pero también el significado de hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos, que es un poco ese factor de protección que muchas veces igual habéis leído, que es la espiritualidad. ¿Qué es lo que me hace a mí que yo esté lavando 400, 500 platos al día, o limpiando portales, o madrugando, o soportando palizas? Bueno, pues ese significado es el que permite resiliar en la vida. Vale, y todo esto que os he contado, ¿cómo se concreta? Bueno, pues os voy a dar 5 pistas o 5 líneas de trabajo que nosotros en el centro pues, implementamos. ¿Qué tal voy de tiempo? 5 minutos. ¡Puah! Bueno, la primera es una nueva presencia. La importancia de la vinculación. Ya os he hablado de cómo nosotros entendemos que vincularnos a nuestras familias, a nuestros niños, es la mejor manera de poder acompañarles. Hace 2 meses tuvimos la suerte de poder hacer una intervención asistida con caballos a través de una asociación que hay ahí en Vitoria y fue muy reveladora porque la psicóloga nos dijo: va a soltar la manada, porque allá se manejan, los caballos se manejan en manadas, va a soltar la manada y cada caballo va a elegir a uno. Entonces, y me vino uno, pues os podéis imaginar, así. Entonces, la manera de yo acercarme a él, con respeto, casi pidiéndole permiso para tocarle, con mucho cuidado, tal, me di cuenta que esa es la manera que tenemos que entender a nuestras familias, a estos niños a la hora de acercarnos, que es que muchas veces entramos como un elefante en una cacharrería y no cuidamos esa sensibilidad, ¿no?, que ellos necesitan. Por eso nosotros hablamos de que tenemos que ser profesionales portadores de oxitocina. La oxitocina es una hormona que es la encargada, bueno, es la de los buenos tratos, pero la encargada también de dar a luz, de que la leche suba, pero sobre todo está relacionada con todo lo que es la interacción, el altruismo, con las construcciones sociales positivas, ¿vale? Ese es realmente nuestro papel, ser capaz de generar esos espacios. Entonces, hace tiempo escribí una historia sobre las relaciones con las familias y utilizaba la metáfora de la playa, de cómo se tienen que sentir los usuarios o las personas con las que trabajamos. Y yo ponía la imagen de como cuando tú vas semidesnudo por la playa y de repente te encuentras con tu jefe, o con el asesor fiscal, o con una persona que esté por encima tuyo, y tú estás ahí medio en pelotas y él está con sus bermudas, bien atado y tal. Esa desprotección, esa situación incómoda, esa es muchas veces la que podría definir perfectamente cuál es la relación que tenemos con nuestros usuarios o con nuestras familias. Yo hace poco le comentaba a Sagra que te encuentras con una familia que ha pasado por el centro y lo primero que te empieza a contar es toda la mierda que tiene. Cuando tú a él no le cuentas nada. Hombre, ¿qué tal? No sé quién. Pues mira, pues estoy de mi hija hasta arriba, que se ha liado con uno, que no, que la deja embarazada, que tal. Y tú estás ahí simplemente escuchando, pero tú no estás aportando nada ahí. Es decir, no es simétrica esa relación. Entonces, fundamental, como dice Dan Siegel, hacerles sentirse sentidos. Esto para mí es la clave de la intervención en el día a día, que haya un reconocimiento de ese dolor, que haya un reconocimiento y honremos a esos chavales y a esas familias.
Porque el caso más ejemplificante que tenemos es como cuando se cae un niño. Mira, antes de ayer, cuando me marchaba ya para aquí, se me había escondido una y mi hijo detrás de la puerta con 7 años y al abrirle le pillé, estaba descalzo, el dedo, ¿no? Bueno, le reventé media uña y la abuela vino, que no ha sido nada, que no ha sido nada. Joder, que no ha sido nada, si le he reventado la uña. Entonces, hay que reconocer que tenía muchísimo dolor. Pues lo mismo con los niños bueno, pues un poco lo que hablábamos esta mañana en el desayuno, ¿no? De cómo han sufrido auténticas tragedias y nadie se las reconoce, ¿no? Es más, no solo se las reconocemos, sino es que encima les tenemos que decir que hagan los deberes, que recojan la mesa, cuando realmente les ha pasado cosas muy graves, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho la externalización del problema, esto viene de la terapia narrativa de Epson y White, en la que ellos dicen que uno no es el problema, sino que uno tiene problemas con. De tal manera que lo que hace es sacar el problema fuera, dejamos a la persona tranquila y trabajamos el problema. Es decir, uno no es agresivo, uno tiene problemas con la agresividad. Entonces, tú y yo vamos a ver cómo arreglamos esto. O tú no eres un perezoso o un vago, tienes problemas con la vagancia, entonces vamos a ver cómo tú y yo o tu madre tal nos unimos para poder luchar contra eso. De tal manera que empezamos a incorporar nuevos vocabularios a la hora de hacer expedientes, a la hora de hacer programaciones, etcétera, etcétera. Las últimas informes de baja que he hecho y programaciones las han leído los chavales, los adolescentes. De la mitad no se han enterado porque, claro, utilizamos un vocabulario tan técnico, pero la esencia de reconocerles por una parte qué les sucede, qué han avanzado y qué pueden mejorar, para mí es un facilitador. Y tener el orgullo de que mis informes lo puedan leer los chavales. Eso antes para mí hubiese sido algo imposible. Vale, esta para mí es la clave también, los signos de seguridad. Cuando trabajamos con personas en riesgo o trabajamos con situaciones de alta vulnerabilidad, estamos hablando también de oportunidades. En la medida que somos capaces de valorar los riesgos, somos capaces de valorar también las oportunidades. Entonces, de esto hay muy poquito escrito, no sé por qué, porque es el modelo de signo de seguridad que viene de Australia, de las Family Conference, en la que Andrea Tarnell es la cabeza más visible, es súper enriquecedor. Es decir, de cómo se puede trabajar con personas que son maltratadores, pero no son maltratadores las 24 horas del día. O que son negligentes, pero no son negligentes las 24 horas del día. Entonces, parte de un modelo que ya he dejado más o menos escrito del paternalismo a la alianza terapéutica, pero que me va a saltar porque voy ya a matacaballo, en la que viene a decir, lo dice Byston, que si pensamos que hay absolutos perpetradores y víctimas absolutas en los casos de abuso infantil y creemos, o no lo creemos, en una sola verdad sobre lo que pasó, poderosas fuerzas nos empujarán hacia un guión con esas partes y esos finales. Es decir, que lo peor que nos puede pasar es trabajar con dos tipos de personas que escuché hace tiempo, los esquerosos y los ufólogos. Los ufólogos no son estos que investigan los UFOs en inglés, ¿no? Sino son los que están, es que esa familia, mira, que no, pues como me dijeron a mí, ¿no? Que, con ese padre no trabajes porque no hay nada que hacer. Y los esquerosos son los que están tipo, es que ¿para qué te vas a implicar si va a acabar haciendo no sé qué? Es que ¿para qué vas a ir a cenar si al final tal? Es que Vale, pues esas personas que se sientan en una mesa contigo empiezan a soltar como una especie como de sombra negra que te va poseyendo y al final acabas criticando a las familias, enfadándote con las familias. Justo lo contrario de lo que he dicho antes. Bueno, pues estos son la espada del principio, a estos hay que darse en toda la cabeza con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos va a llevar a Pigmalión. Es decir, claro, ¿ves cómo tenía razón? Os iba a contar también el caso de Eduardo, es decir, que el tema de que trabajemos con personas que en los informes vienen como
abusadores, como negligentes, como tal, no significa que no pueda hacer las cosas. Ahora, no significa que nos tengamos que creer que todo lo que nos cuentan. Entonces, Eduardo, el primer día que vino a presentarse al centro, venía desde Bilbao, Vitoria, tenía una hora de viaje, se había cortado el pelo, vino impecable, tal, nos contó una milonga, bueno, una milonga, porque la hemos constatado después, ¿no? Es decir, pero vino. Y repitió, y repitió, y repitió. Es decir, del 100% que nos contó, nos tenemos que quedar ahora mismo con el 10%, pero ese 10% es mucho mejor que no tener nada, porque es que cada 2 fines de semana esos niños van donde él. Entonces, prefiero trabajar con ese 10% a pesar de que el otro sea todo aire, ¿no? Entonces, 5 ideas rápidas para entender el tema de los signos de seguridad. Primero, considerar a los miembros de una familia como personas que empiezan a hacer negocios. Cooperar con el incompetente, con el abusador, con el abandonador, con lo que queráis, pero no con la incompetencia, ni con el abuso, ni con la agresión. Después, la cooperación es posible, pero el establecimiento de límites también. Es decir, los servicios sociales también tienen que ser a veces coercitivos. Por ahí no pases porque te voy a denunciar o porque estás cometiendo un delito. Mantener el foco en la seguridad. Al final, el foco tiene que estar en el interés superior del niño, en la protección del niño. Y quinto, aprender lo que las familias quieren. Lo que hablaba antes del tema del significado. Tú le puedes decir hacia dónde tiene que ir, pero como ellos no se lo crean, no les moviliza ni Dios. Es más, al final te van a decir, si ves cómo lo que decías tú no tenía razón. Bueno, vuelvo a los contextos, escalas de seguridad, es decir, qué es lo que saben hacer bien esos padres y qué beneficia a sus hijos. Y una triple pregunta. La primera es, ¿qué os preocupa? A los técnicos de protección, ¿qué os preocupa? A los niños, ¿qué os preocupa? Es lo que el modelo habla de la casa de los horrores. Es decir, ¿qué cosas negativas están sucediendo ahí? Pero, ¿qué funciona también? ¿Cuál es el momento en el que más a gusto estás con tu padre? ¿Cuál es el momento en el que tu hijo te lo pasas bien con él? ¿Qué valoras de tu hijo? A los técnicos lo mismo. ¿Qué cosas buenas ha hecho esta persona a lo largo de los 3 años que lleva en este centro, ¿no? Es lo que se llama la casa de las cosas van bien. Y luego, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la familia esté todavía mejor, recupere el equilibrio, que es la casa de los deseos? A mí siempre que viene otro educador a pasarnos un caso, siempre le pregunto qué es lo que tiene que ocurrir para que ese caso vaya mejor, retome el equilibrio. ¿Vale? Bueno, la siguiente es contextos de posibilidades versus TINA. TINA es un acrónimo de There is not alternative que puso de moda hace bastante tiempo Margaret Thatcher, es decir, no hay alternativa. Entonces se trata, voy a correr un poco aquí, de trabajar desde las pequeñas nadas. Muchas veces creamos grandes, invertimos muchísimo dinero en hacer muchísimas cosas cuando realmente lo que funciona es cosas tan sencillas como que yo a uno de los chavales le diga a uno de los adolescentes que haga un bizcocho, que le ayude a hacer un bizcocho. No voy a decir lo que me dijo, pero pues tienes que hacerlo sí o sí. En el caso se puso de muy mala actitud hasta que consiguió cascar el primer huevo, plum, y no se le rompió la yema. Entonces se quedó como que joder, si tengo 14 años y es la primera vez que lo consigo. Bueno, pues eso fue lo que dinamitó que hiciese uno, que lo volví a repetir porque salió como el culo luego hizo unas magdalenas, luego unas tortillas y estas navidades es el responsable de hacer 5 tortillas para la cena que vamos a tener con todos. Una pequeña cosa como fue cascar un huevo, como hacer unas croquetas con unos padres, como que el padre abandónico de unos padres viniese a hacernos un taller de papiroflexia, ha sido lo que ha potenciado que generemos espacios en los que se sientan reconocidos. Había puesto aquí el yo puedo, pero bueno, esto no me explica porque si no me va a entretener mucho, las manos, porque siempre suelo hablar de las tablas de multiplicar como un factor de protección parental, porque supone estructura, supone presencia, supone autocontrol, supone reconocimiento de lo que tú estás haciendo en el colegio. Es decir, una auténtica tontería como son las tablas de multiplicar, como es el cuento de la noche, como es comer,
Ahí, en esa invisibilidad de la parentalidad, es donde tenemos que trabajar. Bueno, el tema de conectar, lo hablaba antes, dado el ambiente adecuado, la información correcta, las familias saben qué es lo mejor para sus hijos. Y 5, y esto es lo último, el modelo Zirvin, el modelo florecimiento. Es decir, yo no puedo enseñar a multiplicar si previamente no sé sumar, no sé restar. Y no puedo dividir si no sé multiplicar, sumar y restar. Entonces, esto pasa con los chavales, vienen del colegio y el encargo es que empiece a rendir en quinto de primaria cuando viene con un déficit acumulativo impresionante. Aparte de todo lo emocional que tengo que trabajar cómo se sienta, cómo coge el bolígrafo, cómo empieza a tolerar 10 minutos sentado sin que todo el cuerpo le esté diciendo huye. Entonces, ese es el modelo Zirvin, en el que yo de repente un día traigo la agenda y otro no, pero cada día son más días los que traigo la agenda. Es fundamental. Lo mismo con los padres y lo mismo con los adolescentes, que sería el yo soy. Yo trabajo las fortalezas a través de un test que se llama el test VIA de Seligman. Es gratuito, lo podéis encontrar ponéis en Google test VIA con V, 24 fortalezas y son 200 y pico ítems que los debemos pasar con las familias para que te dé de una manera más o menos objetiva cuáles son tus 5 fortalezas más importantes. Nosotros primero trabajamos las autopercibidas. ¿Tú qué quieres que se te da bien? De estas que tienes aquí, y luego lo hacemos. El pasarlo con ellos también permite conocer mucha información de los padres y de las madres. Y acabo con lo que se conoce como el efecto Munro, que es que el factor más importante para minimizar los errores en la práctica de protección de menores es admitir que podemos estar equivocados. ¿Cuál ha sido la última vez que te has equivocado tú? Y esto es todo. Ha sido fiel al tiempo. Sí, ¿no? Porque empezaste a las 9:15, son las 10:15, creo, con lo cual la hora la has cumplido. Bien, si intentabas transmitir emotividad en los contenidos, yo creo que por lo menos por mi punto de vista lo has logrado. Vamos a hacer un pequeño turno de preguntas para no ir retrasando el horario de las jornadas. Por tanto, si alguien quiere preguntar algo. Hoy llegaron medio dormidos, es que está todo muy claro. ¿No hay preguntas? ¿No? Pues nada, agradecerte que hayas venido, Íñigo, encantado, y esperemos verte pronto otra vez por aquí, por estas tierras, ¿vale? Porque hoy te vas justito con los horarios, sí. Así que otro día vendrás con más tiempo. Bueno, nada, agradecer lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Venga.